Ya está. Perfecto. Ok, me presento normal, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas noches. Como ya mencionaron, mi nombre es Ela Wendy Contreras Panta. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la carrera de Genética y Biotecnología. Y bueno, hoy día voy a presentar las oportunidades de investigación que tuve a lo largo de pregrado y después de pregrado hasta antes de comenzar el doctorado. Eh, También algo de organoides o organoides, organoides en español, ¿verdad? Y otras cosas más. Entonces, empiezo mencionando básicamente mi línea de investigación, todas las oportunidades que tuve desde pregrado. Y si tienen alguna pregunta, en cualquier momento lo escriben por el chat o se pueden mutear y decirla, no tengo problema con eso. Entonces, como ya mencioné, yo empecé mis estudios universitarios o mi carrera de pregrado en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la carrera de Genética y Biotecnología, que fue en 2011. En aquella época, aquella época suena bastante lejano, pero en aquellos años, cuando ya estaba en segundo año, me di cuenta que quería empezar a hacer prácticas o a estar ya en un laboratorio y poner en práctica todos los conocimientos teóricos pues, que estaba aprendiendo. Y me di cuenta que en San Marcos habían algunos laboratorios de investigación ya, pero la capacidad de estudiantes, o sea, eran muchos los estudiantes que queríamos pertenecer a los laboratorios, pero no teníamos tantos laboratorios. Entonces, lo que hice fue buscar otras oportunidades afuera, prácticas preprofesionales, que en mi caso no eran obligatorias para otros estudiantes y eran obligatorias, pero para la carrera no. Y por eso la primera práctica preprofesional que tuve fue en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. En una clase nos comentaron que el INIA tenía el laboratorio de genómica y biología molecular, si no me equivoco, y que aceptaban estudiantes durante el verano para hacer prácticas allí. Entonces yo busqué y me di cuenta que sí, que el laboratorio que tenían allí tenía muy buenos, muy buenos equipos para empezar y hacer biología molecular básica, PCR, electroforesis, eh, aislamiento de ADN, ARN. Y pues como yo estaba interesada, todavía no estaba segura a qué área me iba a terminar yendo, siempre supe que quería investigar algo relacionado a cáncer. Entonces, pero sabía que no había mucha infraestructura en San Marcos, pero por el momento ya quería empezar a saber lo que es biología molecular básica. Entonces, por eso decidí ir y hacer la pasantía o prácticas preprofesionales en línea y aprendí básico. O sea, yo sabía que quería hacer algo en cáncer, pero esta era una oportunidad bastante buena para empezar a construir como que es ese camino hacia lo que quería, porque había bastantes puestos para estudiantes y al toque te entrenaban y te decían ya, tú te vas a encargar de hacer este aislamiento, te vas a encargar de ese proyecto y así. Y fue la verdad que estuve como 3 meses en un verano y aprendí bastante de lo que fue biología molecular. Y con eso, con lo que aprendí allí, logré ponerlo en el CV y poder tener como que una mayor facilidad de poder unirme a un laboratorio en San Marcos, porque ya sabían que no necesitaban entrenarme desde cero, porque ya pues me había entrenado en línea, porque al final de cuentas, si sean plantas o sean muestras humanas, la técnica de PCR, la electroforesis, el Western blot, va a ser lo mismo.
Entonces, eso me ayudó a poder entrar al laboratorio de genética humana en San Marcos. Y allí empecé a trabajar con encontrar marcadores, encontrar marcadores polimorfismos en muestras humanas de parte del proyecto que tenía en ese momento. Otra cosa que también quiero mencionar es que uno de los programas en los que participé, en los que apliqué y pude obtener bastante ayuda fue Serendipity. Ustedes posiblemente ya han escuchado ese programa, pero y creo que ahora hay muchos más, que en aquella época Serendipity fue el primer programa que yo escuché en el que habían mentores, en el que puedes postular y recibir un mentor que te ayude a preparar mejor tu CV, a ayudarte al momento de postulación, de pasantías fuera y en general a ayudarte en el camino de conseguir más prácticas y conseguir pasantías en el exterior. Después de eso, en mi último año de la universidad, en el verano anterior al último año de la universidad, y con toda la información y la ayuda de Serendipity logré postular a cursos de verano que siempre la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Federal de Río de Janeiro y otras universidades de Brasil ofrecían durante el verano de 2, 3 semanas, una semana, incluyendo unas mini pasantías chiquitas en la universidad. Entonces, en el verano del 2016, si no me equivoco, logré ir a 2 cursos de la Universidad de Sao Paulo. Y justo cuando estaba en el último semestre de mi carrera, observé que INEN estaba buscando el laboratorio de biología molecular, de genética y biología molecular. En el INEN estaba buscando estudiantes de último año que ya hayan acabado para ser tesistas, porque tenía proyectos de investigación financiados. Entonces, como yo sabía que me interesaba y seguía con la idea de que estaba interesada en investigación de cáncer, lo vi como una gran oportunidad y entonces mandé mi CV, postulé y tuve la calidad de encontrarme en el laboratorio. 2 personas de las que me estaban entrevistando habían participado del curso de la Universidad de Sao Paulo al que participé. Había conocido a esas 2 personas en la Universidad de Sao Paulo, pero sabía que trabajaban en el INEN, pero no sabía que estaban en el mismo laboratorio. Entonces, es así como que uno poco a poco también con esto uno trata de hacer el networking, siempre tratando de hacer contactos y ver las oportunidades que eso también te puede abrir. Entonces, me aceptaron en el INEN, en el laboratorio de biología, de genética y biología molecular, para hacer mi tesis en leucemia, específicamente en leucemia mieloide aguda. Y en el INEN, mientras hacía mi proyecto de tesis, que consistía básicamente en estandarizar una técnica de secuenciamiento por Sanger para detectar mutaciones específicas en exones del gen c-KIT, porque dependía de encontrar estas mutaciones específicas en el gen c-KIT para decirle al paciente que iba a recibir un tratamiento u otro. Porque ya era algo como que medicina personalizada y me emocionó bastante porque era relacionado a cáncer, leucemia, y era como que ya un poco avanzado con secuenciamiento, incluso con secuenciamiento Sanger. Mientras estaba trabajando en el INEN, se presentaron, observé que habían cursos en la Universidad Federal del Río de Janeiro y en la Universidad de Chile sobre secuenciamiento, que es lo que estaba haciendo en ese momento, y medicina personalizada. Estaba yéndome a esa línea,
postulé a estos, a estos dos cursos y pues logré ir. Y siento que estas oportunidades, a pesar de que ahora no me estoy dedicando específicamente a leucemias, cáncer o secuenciamiento, igual han ayudado a construir el background que ha podido ayudarme a escalar y conseguir mejores oportunidades. Entonces, y cuando estaba ya terminando la tesis, al menos la parte experimental de la tesis, en el INEN se presentó, o sea, llevé los cursos de un par de semanas y en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Universidad de Chile, regresé a continuar con mi tesis en el INE y cuando ya estaba terminando la parte experimental, se presentó la oportunidad de trabajar como staff, claro, como staff, en el INEN, en el laboratorio, y allí estuve trabajando, no solo estandarizando pruebas, pero también haciendo las pruebas de diagnóstico para pacientes con leucemias y con tumores, porque de repente eso no está muy al público, pero el INEN tiene un panel o tiene varias pruebas de diagnóstico molecular para pacientes con cáncer, para clasificación de tumores, clasificación de tratamientos y esas cosas. Es bastante avanzado y es súper bueno. Entonces, estuve trabajando en el INEN y luego, como todavía no presentaba la tesis en San Marcos, vi que todavía había la posibilidad de postular a Repo, a pesar de que ya había terminado la universidad, pero todavía era considerada como undergrad, como estudiante. Entonces, postulé a Repo y creo que acá esta fue una de las mejores oportunidades que he tenido hasta el momento, creo. Y eso fue en el 2018, en el 2018, y tuve la oportunidad de ir o trabajar en el laboratorio de la doctora Vivian Gama. La doctora Vivian Gama es súper buena gente, es colombiana, y me ayudó bastante a empaparme en lo que es trabajar, tener experiencia directa con células madre y organoides. Y es allí donde empiezo como que estar más interesada en lo que es la parte de organoides y relacionarlo con cáncer. Antes de continuar con mi experiencia de investigación en el laboratorio de Vivian Gama, voy a comentarles un poco de lo que es organoides o organoides en español. Entonces, creo que hay varias formas de cómo se le puede determinar o cómo se puede definir un organoide. Pero yo creo que en general, o sea, básicamente el concepto básico es que son cultivos celulares en 3D, en tridimensional. Y debido a que no están en un plano 2D, sino que están en un plano 3D, pueden formar estructuras. Y estas estructuras pueden asemejar lo que pasa en el órgano del animal o del humano. Y estas estructuras se forman debido a la autoorganización de las células cuando reciben señales específicas. ¿Y cómo es que pasa que las células empiezan a formar las estructuras en tres dimensiones? Esto ocurre porque las células normalmente no se ponen en un medio líquido o en un medio plano, sino que le vas a tener que dar un scaffold o una matriz en el que las células, y no solamente el scaffold, sino también dependiendo del tipo de órgano que tú quieres hacer, en el medio le vas a tener que dar las señales necesarias para que estas señales necesarias induzcan la formación de estructuras y las células se diferencian. Ahora, estos órganos pueden ser, los puedes formar a partir de células madre pluripotentes o también de células madre adultas. Entonces, dependiendo del tipo
del tipo de células madre que tengas, vas a poder obtener diferentes tipos de órganos, como observamos aquí en la imagen. Y estas células madre pluripotentes pueden ser las embriónicas, entonces las células madre embriónicas, o pueden ser las células madre pluripotentes inducidas. Las células madre pluripotente inducidas son las células madre que anteriormente han sido fibroblastos. O alguna célula, no necesariamente fibroblastos. Digo fibroblastos porque es lo más común para inducir pluripotencia. Entonces puedes, en el caso de un paciente, por ejemplo, si quieres obtener células madre del paciente, puedes obtener cualquier tipo de tejido celular diferenciado con un pedazo de piel, fibroblastos, y a esas células ya diferenciadas les vas a dar señales específicas que ahora vienen en un vial para solamente hacer una mezcla con los 4 factores específicos, los factores de Yamanaka. ¿Conocen los factores de Yamanaka? ¿O han escuchado acerca? Bueno, Yamanaka, si no me equivoco, fue el premio Nobel del 2013, 14, y recibió el premio Nobel porque, junto con otras personas, pero él es el que más resalta, fue el investigador que descubrió los factores, los factores de transcripción necesarios, mínimos y necesarios para hacer la reprogramación de células diferenciadas a células pluripotentes. Y esos 4 factores son 4 factores. Ahora las grandes compañías ya venden esos 4 factores de transcripción en un vial con una solución específica, y lo único que se tiene que hacer ahora es obtener las células diferenciadas, que puede ser cualquier tipo, lo más común es fibroblastos, y a estos fibroblastos se les ponen los 4 factores de Yamanaka, y luego tienes que esperar a un proceso de aproximadamente 2 semanas, y luego hacer selección de las células que han logrado reprogramarse, las células diferenciadas que han logrado reprogramarse. Esas, por eso se le dice inducidas, porque esas células no fueron células madres de un comienzo, fueron células diferenciadas, que debido a los factores de transcripción necesarios lograron ir atrás a convertirse en células madre. Entonces creo que me fui un poco más del tema, pero los organoides se pueden obtener a partir de las células madre embriónicas o de las induced pluripotent stem cells, o también de células madre adultas. Y este cuadro resume bastante didáctico todos los organoides que hasta el momento se han logrado obtener. Y esto de los organoides viene ya desde el 2009, el tema de los organoides empieza más o menos alrededor del 2009, cuando científicos logran obtener estructuras tridimensionales a partir de células madre adultas de intestino. El intestino, básicamente, todo el intestino, en las glándulas intestinales hay un nicho de células madre bastante conocido, y que fue uno de los, este nicho de células madre adultas fue el primero en usarse para hacer organoides. Y luego el boom de los organoides explotó después del 2009, y comenzó, después de los organoides de intestino, el segundo organoide que se realizó o que se llevó a cabo fue el cerebro, brain organoids. Y bueno, hasta la actualidad hay varias, por ejemplo, hay una compañía bastante conocida que es Stem Cell Technology, y esta compañía incluso ya vende incluso kits de medios específicos para hacer organoides de cerebro, para hacer organoides de intestino,
para hacer órganos de hígado y así. Porque a lo largo de los años se han ido descubriendo los factores específicos que puedes poner a las células madre para inducirlas a diferenciarse en la matriz 3D, a diferenciarse y formar las estructuras de los organoides que mencioné. Entonces, ahora siento que es un poco más fácil esto, pero tampoco es que hayamos logrado, al menos en cerebro, no es que se haya logrado hacer el cerebro completo con todas las layers de la corteza del cerebro. Y bueno, incluso algo muy curioso, hay un laboratorio en Stanford, el doctor Sergio Pasca. A él no le gusta llamar él es uno de los científicos más reconocidos en organoides del cerebro, pero no le gusta decir organoides, sino le gusta decir assembloids, o assembloids como ensamblados en lugar de organoides, porque él ha logrado hacer diferentes partes, cortezas del cerebro, y ha logrado por separado, y ha logrado después juntarlas y hacer como algo más evolucionado o algo más complejo. Y por eso no le gusta decir organoids, sino assembloids. Y bueno, en general creo que el field, el área de la investigación de organoides está bastante desarrollada, pero siento que igual hay muchas cosas más que investigar y que hallar allí. Y bueno, y esto de los órganos, una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a trabajar con esto fue la facilidad que puedes hacer, o sea, la facilidad y todas las aplicaciones que puedes hacer con estas miniaturas, porque es mucho más sencillo obtener una muestra de paciente, obtener una muestra de paciente de células diferenciadas, rediferenciarlas, hacerlas células madre, y luego formar un organoide para poder hacer diferentes estudios con eso sin tener que ir al mismo paciente, sin tener que usar sin tener que aplicarlo al mismo humano. Entonces, de las tantas aplicaciones de los organoides tenemos lo que es el mecanismos de enfermedad, porque al mismo tiempo como son miniaturas y son in vitro, es más controlable todos los efectos o todas las señales que tú le das. En cambio, si lo estudiamos incluso en un organismo modelo como el ratón, hay ciertas cosas, hay ciertas señales que tú no puedes controlar en el ratón. En cambio, si aíslas una parte y lo haces, lo formas en órgano, y tú mismo, el investigador, va a ser capaz de controlar cada señal, cada cosa en el ambiente del órgano, y poder, es más preciso hallar las cosas que pueden estar causando cierta enfermedad en este organoide. Toxicología para tratar, para ver los efectos secundarios de drogas en desarrollo, de fármacos en desarrollo, porque en lugar de hacer los grandes estudios, también es válido, pero en lugar de hacer los grandes estudios con miles de pacientes, en el caso de coronavirus, ahora en la pandemia, varios investigadores han estado utilizando en las primeras pruebas, en las pruebas preclínicas, varios investigadores han estado usando organoides de pulmón para observar el efecto secundario de medicamentos y ver cómo se desarrolla, lo que ha sido bastante útil al momento de la producción de la vacuna. Después también biología celular y del desarrollo de células madre, porque al momento de sembrar o cultivar tus células madre, vas a ver moverlas, se me va un poco el Spanglish, disculpen,
al momento de cultivar tus células madre en las estructuras 3D y darles las señales necesarias para diferenciarse en algo, en una estructura, como, por ejemplo, en germinal layers, en germinal layers del cerebro, en layers del cerebro específicas, vas a poder observar, al momento de hacer eso y de darle las señales, vas a poder observar, sin necesidad de usar un modelo animal, vas a poder observar cuál es el mecanismo de desarrollo y cómo es que la célula, sin diferenciarse, va pasando a ser diferenciada y cómo es que el behavior de esta célula es durante el desarrollo. También para medicina regenerativa, que es creo que es una de las de más interés, porque sería genial que se pueda lograr, por ejemplo, hacer órganos de corazón y utilizar este órgano de corazón para hacer trasplantes o de otros órganos. Creo, estamos en el momento, yo siento que aún falta mucho para eso, pero siento que esta área de medicina regenerativa tiene bastante interés, porque ya no estaríamos sujetos a la espera de donantes de órganos, sino con las mismas células de los pacientes se pueden obtener organoids o tejidos específicos que sabemos que no va a obtener rechazo, porque viene del mismo paciente. Descubrimiento de fármacos, drug discovery. Y también es bastante similar con lo de toxicología y es high throughput. Hay algunos estudios de alto rendimiento, de high throughput, en los que puedes, debido a que los organoids son en teoría sencillos de hacer y mucho más fáciles de hacer o de testear, puedes tener miles de ellos en una placa, o bueno, no miles, 384 en una placa de 384 pocillitos y a testear una droga o un fármaco diferente, 384 fármacos diferentes en cada uno de ellos y vas a ver cuáles los efectos secundarios, si funciona o no funciona, si el tumoroid, eso es otro término, tumoroid es el término que se utiliza para llamar a los órganos de tumor. Por ejemplo, para tumoroids, en una placa de 384 pocillos tienes 384 tumoroids y luego puedes testear allí 384 fármacos diferentes que hacen que, para observar cuál de ellos disminuye el crecimiento, lleva a apoptosis o mata las células del tumor y cosas diferentes. Y también enfermedades infecciosas, porque estos al ser tan fáciles de manejar y pues que son in vitro, puedes hacer estudios de co-culture, de co-cultivo, estudios de co-cultivo con diferentes patógenos en el mismo medio o incluso en el mismo scaffold, en la misma matriz en el que cultivas a tus órganos, los puedes co-cultivar con patógenos o incluso con células del sistema inmune y ver cómo es la interacción en estos órganos con los agentes a los que le estás presentando. Entonces, en general, las aplicaciones, estas yo creo que son las aplicaciones más importantes y pues sí, debido a que el órgano es un sistema in vitro, es tan pequeño y fácil de manejar, ayuda bastante en varios ámbitos. Ahora, entonces, después de esta introducción en el mundo de los organoids, quiero hablar de mi experiencia en el laboratorio de la doctora Vivian Gama en Vanderbilt University. Y yo llevo este laboratorio gracias a la pasantía REPU, de Research Experience for Peruvian Undergrads. Y bueno, en el laboratorio de la doctora Gama, la doctora Gama utiliza modelos 2D y modelos 3D
de células madre pluripotentes para estudiar el desarrollo temprano neuronal o cerebral. Y específicamente, ella está tratando de ver el rol de la mitocondria, de la mitocondria en este desarrollo temprano, porque ahí durante su postdoc ella descubrió que cuando había impairment de una proteína mitocondrial importante, se observaba que el desarrollo, al menos en cerebros de ratón, el desarrollo cerebral duraba menos, los cerebros de los ratones eran más chiquitos, y entonces eso fue como que eso fue cómo ella decidió formar su propio laboratorio y empezar a estudiar utilizando no solo modelos 2D, sino 3D, usando células madre pluripotentes y ver el rol de proteínas mitocondriales en el desarrollo neuronal. Entonces, como parte de los modelos 3D de células madre, yo empecé a trabajar, cuando llegué a su laboratorio, empecé me entrenaron, me ayudaron a entrenarme en lo que es manejo de células madre y también en lo que es desarrollo de organoides, y en específico con los desarrollo de organoides de cerebro, brain organoides. Y estuve trabajando con la grad student Alejandra Romero. Ella es una grad student que ella está a punto de terminar el doctorado, es una estudiante súper capa, y ella estaba estandarizando un protocolo de organoides de cerebro utilizando mini bioreactores, para ayudar que estos brain organoides, que estas estructuras en 3D, duren mucho más, o sea, puedan crecer por, no sé, 100 días, años, un año, por largos periodos de tiempo. Porque una de las cosas que preocupa bastante, o una de las cosas, uno de los flaws, ¿cómo se dice flaws? Una de las desventajas. Una de las desventajas de estos, de los órganos, específicamente de los que forman muchas estructuras internas, es que mientras van creciendo, las células externas van a estar súper expuestas al medio y a la oxigenación, las estructuras externas. Pero por lo general, mientras van haciéndose más grandes, el core o el núcleo el centro del organoide empieza a recibir menos oxigenación y menos ingreso de nutrientes por parte del medio. Entonces, ella estaba trabajando en la formación de un mini bioreactor que hace que la oxigenación, que es como un generador de aire dentro del bioreactor, para que los organoides estén en constante movimiento y eso ayude a que no solamente el exterior esté bien oxigenado y con nutrientes necesarios. Entonces, mientras ella estaba trabajando con eso, y yo estaba trabajando, la estaba acompañando, aprendí a poder empezar a hacer los organoides, al menos en las etapas tempranas. Y, por ejemplo, las células, en estas imágenes podemos observar organoides de cerebro en diferentes estadios. El primer estadio se le conoce, o cuando las células madre cuando tú cultivas células madre sin que sean atachadas, sin attachment al fondo de la placa Petri o de la placa, las células madre tienden a hacer clamps, a hacerse bolita, y empiezan a formar estas bolitas. Entonces, después de haber formado estas bolitas, estos clamps de células madre, y
tú le das las señales necesarias o el medio necesario, el medio con las señales necesarias para que con estas señales las células empiecen a diferenciarse y a empezar a formar estructuras, como observamos acá. De ser solamente clamps multicelulares y desorganizados, después de días empezamos a observar que esta desorganización va desapareciendo y más bien se van organizando en estructuras específicas. Y así, y conforme van pasando los días observamos más estructuras o el enlargement, agrandamiento de estas estructuras. Y en este caso, por ejemplo, para esta foto, el bioreactor todavía no estaba listo y empezamos, conforme se van haciendo más grandes y van creciendo, observamos que al menos en este caso la oxigenación que estaba recibiendo, la oxigenación que estaba recibiendo el centro del órgano no era la mejor, y entonces había, se empezaba a ver muerte celular en el core, en el núcleo del organoide. Y bueno, otra cosa con respecto a los organoids es que cuando estás estandarizando un protocolo para hacer el organoid, una de las cosas que tienes que hacer para saber si realmente estás diferenciando las células que quieres, estás obteniendo las células después de la diferenciación, es hacer la caracterización. Entonces, después de, por ejemplo, esta imagen fue caracterización de un organoide de 12 días, si no me equivoco. Y empezamos y para hacer la caracterización, hay diferentes protocolos para hacer la caracterización, pero lo que se tiene que tener en cuenta básicamente es obtener un slice, como una tajada del órgano, y esa tajada la vas a poner en un slide y vas a poder hacer el proceso de inmunofluorescencia, de immunohistochemistry también, y vas a poder en estos procesos, después de estos procesos con anticuerpos específicos, vas a poder hacer el staining, el staining con anticuerpos específicos que van a marcar que te van a decir si el marcador que tú quieres ver está o no está. Entonces, en esta foto podemos observar el núcleo, los núcleos de las células en azul y alfa-tubulina de las células, y podemos ver que el alfa-tubulina marca súper bonito los neurorosettes que se van formando, las neurorosettes, las neuroestructuras que se van formando a lo largo del tiempo. Entonces, después de eso, cuando ya estaba, ya tenía como que más experiencia con la formación de Brain Organoids, el Gamma Lab hace una colaboración con el Gómez Lab y para poder hacer la generación de organoids de riñón, kidney organoids, y me encargan esa generación o ese proyecto a mí. Entonces, buscando bibliografías, me topé con un paper que había publicado hace poco, para aquel año había publicado hace poco un protocolo súper básico y bien definido de cómo generar organoids de riñón a partir de células madre, porque ya ellos habían notado que al agregar CHIR, que CHIR es un compuesto que hace que el Wnt signaling se superregule, y eso hace que las células madre, al tener una superregulación de Wnt, más el crecimiento en scaffold, hace que se forme el kidney organoid, o empiece a formarse el kidney organoid. Y luego para
para mantener eso, ellos publicaron esta receta específica de medio que utiliza DMEM y otros compuestos específicos para mantener el crecimiento o mantener el crecimiento del kidney organ. Este fue el protocolo que encontré en el paper y luego lo pasé a estandarizar y optimizar tomando partes del protocolo que Alejandra estaba estandarizando y optimizando. Porque nosotros, de acuerdo al paper, ellos disgregaban las células madre y las dejaban crecer a su autonomía. Pero el protocolo que Alejandra estaba estandarizando utilizaba unas placas al inicio. El inicio del protocolo era diferente. Utilizamos unas placas que les llamamos Agrewells, que ayudaba al yield, que ayudaba a la generación de muchos más organoids sanos desde el inicio, porque estos Agrewells tenían alrededor de 300 microwells o micropocillos, y cada micropocillo al tener cierto número de células formaba un organoid. Como pueden ver acá, en el día 0 estos micropocillos solamente tienen células madre individuales, y luego de 3 días ya observábamos que las células madre hacían el clamp, se unían, y después de este Agrewell los pasábamos a placas normales con Matrigel, y estos organoids empezaban a crecer y empezaban a diferenciarse, y empezaban a formar las estructuras internas. Entonces, después de lograr esta estandarización y optimización del protocolo, el siguiente paso para este proyecto era lograr expresar una proteína llamada renin, que normalmente se ve en un riñón superadulto, porque al momento de hacer la caracterización de estos organoids, era etapas muy tempranas, como etapas embrionarias. Empezábamos a observar estructuras tardías, pero aún no tan desarrolladas. Entonces, el siguiente paso para este proyecto, que lamentablemente no pude continuar porque mi pasantía o mi visa terminó, pero que el laboratorio sigue haciendo, es hacer el tratamiento. Es una de las tantas aplicaciones que se pueden hacer con estos organoids. Tratar estos organoids con una droga específica o la combinación de 2 drogas específicas para poder lograr expresión o mayor diferenciación de células, y que estas células específicas puedan producir renin, que era la proteína con la que estaba trabajando, en la que está bastante interesada el laboratorio del Dr. Gómez. Y bueno, entonces con estas dos experiencias que tuve con células madre y con organoids, esto me motivó bastante a continuar en lo que es el camino de la ciencia. Y aparte también, como mientras estaba en la pasantía, me di cuenta que las oportunidades de doctorado en Estados Unidos son muy buenas, porque no sé si ustedes sabrán, pero en Perú, para poder hacerla, al menos cuando yo estaba por allá, para hacer la maestría o para hacer el doctorado, pues tú tienes que pagar, y bueno, es complicado. En cambio aquí las oportunidades de doctorado, al menos en ciencias biomédicas, es todo lo contrario. Tú no pagas, ellos te pagan, porque eres como eres considerado estudiante, pues eres considerado como un estudiante trabajador, porque te dedicas a hacer tu proyecto de investigación, y eso como que retribuye, y recibes tu stipend, tu pago por hacer investigación. Entonces, como descubrí, o como me di cuenta que las oportunidades eran muy buenas acá en Estados Unidos, decidí postular. Y aparte de tener ya esta experiencia bastante importante en investigación con los organoids, decidí postular no solo a la Universidad de Vanderbilt,
pero también a otras universidades que ofrecían programas de doctorado. En especial, me interesé en universidades que ofrecían programas de doctorado Umbrella. Y estos programas son conocidos como programas Umbrella porque no estás postulando a un área en específico, sino que tienes la oportunidad de poder rotar por diferentes laboratorios durante el primer año. Entonces, más o menos, esto es como que un review chiquito de lo que es el doctorado aquí en Vanderbilt. Postulé en el 2018, si no me equivoco. 2018, sí, porque empecé en el 2019. En el 2018 y en el 2019, al final me decidí por recibir, postulé a otros programas, me aceptaron en otros programas también, pero decidí quedarme en Vanderbilt porque como ya tenía la experiencia aquí, vi que los laboratorios son bastante colaborativos entre sí, no hay como que enemistad entre laboratorios y debido a que son bastante colaborativos, los estudiantes se benefician bastante porque si el laboratorio no es experto en una técnica en específico, si mi laboratorio, por ejemplo, no sabe de secuenciamiento single cell RNA-seq, puede pedir la ayuda de un colaborador, de un laboratorio colaborador que sí sabe y va a ser más fácil poder hacer la investigación. Entonces yo observé aquí, debido a la colaboración que tuvieron o que tienen la doctora Gama y el doctor Gómez, me di cuenta de todos los proyectos colaborativos y todas las oportunidades que habían para los estudiantes acá. Entonces me terminé decidiendo por quedarme en Vanderbilt. Y el programa, como mencioné, como es un programa Umbrella, te permite hacer rotaciones. En mi programa son 4 rotaciones, en otros programas son 3 rotaciones durante tu primer año. Y estas rotaciones las puedes hacer en laboratorios que pertenecen a diferentes áreas, a diferentes programas. Y justamente como yo estaba interesada en organoids pero quería relacionarlo más a cáncer, traté de rotar por laboratorios que trabajen en tumoroids, y en laboratorios que estén trabajando también con organoids. Y en mi tercera rotación trabajé en el laboratorio del doctor James Goldenring con organoides de estómago y la verdad es que me llamó bastante la atención la investigación, cómo él maneja el laboratorio y al final, después de mi cuarta rotación, terminé uniéndome a su laboratorio. Entonces, actualmente me uní al laboratorio a finales de abril del año pasado, 2019, justo antes de que todo lo de la pandemia ocurriera. Bueno, ahora como estudiante de doctorado, la investigación que realizo en el laboratorio del doctor James Goldenring está relacionado con organoides de estómago. Y bueno, antes de continuar con eso, una de las cosas que me motivó bastante fue de unirme a este laboratorio después de mi rotación, fue que el laboratorio tenía como que 2 áreas. Uno que se dedicaba a lo que era ciencia básica, bien básica, en estudiar la biología celular de células epiteliales, que son las células que conforman el estómago. Pero también tenía su parte aplicada, que era investigación translacional en la carcinogénesis de cáncer de estómago. Entonces, al saber que si necesito algo de ciencia básica en células epiteliales, puedo acudir en el mismo laboratorio. Eso fue también algo que me llamó bastante la atención y me motivó a unirme al laboratorio. Y bueno, y que estaban trabajando con organoides de cáncer. Se está tratando, bueno, en eso voy a comentar más después. Bueno, ahora sí, solamente les voy a explicar más de mi investigación actual. Y en general el laboratorio al que pertenezco está interesado, en la parte translacional está interesado en investigar
cuál es el proceso de carcinogénesis y cuáles son las causas, cuáles son los principales efectores de esta carcinogénesis en el estómago. Entonces, normalmente lo que tenemos, la glándula celular normal que tenemos en el estómago, en el área del cuerpo, en el área superior, tiene estas regiones específicas, estos tipos celulares específicos. Pero esta glándula normal, después de recibir o tener infección con Helicobacter pylori, por ejemplo, ocasiona esta infección con Helicobacter pylori, ocasiona que haya una transdiferenciación de células jefe, chief cells, y que estas células, específicamente esta área, esta región de células, se transdiferencie y forme este tipo de metaplasia. Es metaplasia que expresa el polipéptido espasmolítico. La verdad que no sé si haya una traducción en específico en español, pero es más conocido como SPEM. Y este tipo de metaplasia, este SPEM metaplasia, es el primer paso hacia el cáncer gástrico, hacia el cáncer de estómago. Entonces, en los modelos animales que el laboratorio desarrolla, el laboratorio en el que estoy tiene como 30 años de experiencia más o menos en el tema, y a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, han ido desarrollando diferentes modelos animales, específicamente con ratones. Y últimamente, en los últimos 3, 4 años, se ha movido a lo que es los organoids, porque, como dije, es mucho más fácil de manejar y es mucho más fácil de controlar los efectos específicos que tú quieres ver o las señales específicas que en un animal, en un ratón no puedes controlar. Entonces, hablando de la carcinogénesis, SPEN es considerada la primera etapa o la primera fase hacia el cáncer gástrico, hacia el adenocarcinoma en estómago. Y después se ha observado que este SPEN puede progresar hacia otro tipo de metaplasia, que es conocida como intestinal metaplasia y se caracteriza por empezar a observar glándulas intestinales o con fenotipo intestinal en el estómago. Después sería como que un segundo paso en la carcinogénesis del cáncer de estómago. Después esta metaplasia intestinal puede progresar hacia una displasia, y esta displasia se sale de control y finalmente se desarrolla el cáncer gástrico. Lo más común es que se desarrolle un adenocarcinoma en el estómago. Entonces, con respecto a esto, como ya mencioné, el laboratorio ya se está moviendo hacia los organoids. Entonces, hasta el momento ha logrado establecer 2 líneas de organoids diferentes, una para metaplasia intestinal y otra para displasia. O sea, el laboratorio desarrolló primero un modelo animal transgénico, un ratón transgénico, que hacía que se genere espontáneamente SPEM, se genere espontáneamente metaplasia intestinal y se genera espontáneamente displasia. Entonces, después de diferentes tiempos con un tratamiento en específico. Entonces, lo que han hecho, al menos para establecer los órganos de metaplasia intestinal y de displasia, es sacrificar al ratón después de 3 meses, cuando se observó que ya tenía metaplasia intestinal, se sacrificó al ratón, se aisló la parte del cuerpo del estómago, las glándulas presentes allí, y esas glándulas fueron
tratadas y sembradas en matriyel, que es el scaffold que nosotros utilizamos para formar los organoides. Y lo mismo con displasia. Ahora, porque estas son como que las etapas tardías antes del adenocarcinoma o del cáncer gástrico. Y es importante saber cuáles son los principales reguladores que están ocasionando que progresen y formen adenocarcinoma. Ahora, otra cosa en la que también está interesada el proyecto y en lo que yo con lo que yo estoy trabajando, es que en algunos pacientes, en personas, se ha observado que este tipo de metaplasia puede migrar o puede progresar directamente hacia cáncer gástrico, hacia adenocarcinoma. Entonces, el interés del laboratorio ahora es establecer organoides de este tipo de metaplasia y poder estudiar los reguladores específicos que estén moviendo o estén causando esta progresión directa hacia cáncer gástrico. Entonces, el plan que estoy siguiendo para obtener mis organoides, mis SPEN organoides, es este de acá, teniendo el ratón transgénico después de aproximadamente un mes de tratamiento que ocasiona la generación espontánea de SPEM en el estómago. Voy a sacrificar, bueno, esa parte ya está hecha. Se sacrificó a los ratones y se obtuvo el estómago. Del estómago solamente tomamos la parte del cuerpo, la parte superior, y se aislamos las glándulas SPEM, y estas glándulas SPEM las pusimos en un cultivo tridimensional con matriyel, con un medio específico que ya la compañía Stem Cell Biotechnology o Stem Cell Technologies ya tiene desarrollado y que es fácil de usar para mantener la condición de las glándulas en SPEM. Y observamos que es bastante peculiar que las glándulas de estómago, como las vemos acá, las glándulas de estómago pues son así, no son como en U, están abiertas. Pero por alguna razón, cuando cultivas estas glándulas individuales después de haberlas tratado y de haberlas individualizado, sin romperlas completamente, pero solamente obtener las glándulas individuales, es gracioso que cuando se cultivan en el scaffold, en el matriyel que utilizamos, esta área de las células o de la abertura superior se une y hace el organoide huequito, así. Se podría decir como que hueco. Este tipo de organoides, los órganos de estómago, se caracterizan por no tener estructuras internas complejas. Se caracterizan por ser, ¿cómo lo puedo poner? Se caracterizan por ser una bola de células, pero solamente en el exterior. Por eso es que en el gráfico que pongo acá es solamente hay células en el exterior. No hay estructuras complejas en el interior. Y bueno, ese es el plan que he seguido para obtener los organoides. Y he obtenido diferentes organoides, los cultivo por diferentes periodos de tiempo. Como observan acá, en el día 0 se observan las glándulas individualizadas en pedacitos, o glándulas individuales entre sí, y después de 24 horas se puede observar que estas glándulas, cuando están así individuales o como líneas, hacen un círculo.
Y después, con el paso del tiempo, en 1 semana, 2 semanas, vemos que van creciendo y van creciendo no en el interior, sino son las células externas que siguen creciendo y que van formando el organoide. Y por lo general, los organoides de estómago y los de intestino, no, los de intestino no, porque esos a veces pueden formar formas diferentes, pero los organoides de estómago por lo general presentan esta forma circular ovalada, pero hay veces en los que se animan a hacer formas, formas diferentes, como por ejemplo en esta de acá. Yo no lo consideraría como un órgano normal, al menos en estómago, porque normalmente tiene una forma circular ovalada, pero no sé, me gustó mucho encontrar en uno de mis cultivos este órgano ahí en forma casi como que de corazón. Y bueno, a veces también se pueden agrupar y pueden hacer figuras graciosas como en esa foto. Y bueno, esto es parte, y después de obtener este cultivo y hacer diferentes pasajes, así como se hacen pasajes de células, que cuando una placa está súper confluente de células, tienes que hacerle pasaje para en diferentes, el pasaje para poder evitar la confluencia de células. Lo mismo pasa con esto, con los organoides. Cuando están súper confluentes o cuando ya han crecido mucho y no tienen más espacio para crecer, hacemos el pasaje de estos organoides a diferentes placas. Y uno de los objetivos que estoy tratando de ver es que porque como yo aislé las células, o no las células, las glándulas con características SPEM, espero que esas características SPEM con el medio de esta compañía se mantengan a lo largo de diferentes pasajes y si es posible para siempre. O sea que espero, uno de los objetivos o lo que se espera es que estas células, estas glándulas, estos organoides, mantengan las características SPEN hasta después del pasaje 100, del pasaje 200. Y una de las maneras en las que estoy viendo que mantengan sus características SPEM o sus marcadores SPEM es a través de inmunofluorescencia y con anticuerpos específicos, marcadores específicos para SPEM. En estas imágenes he hecho inmunofluorescencia con TFF2, MOX6, Aquaporin 5 y otras proteínas, proteínas que son marcadores específicos de células SPEM. Y bueno, en eso estoy ahora haciendo la caracterización de mis organoides SPEM y viendo que mantengan las características incluso después de muchos pasajes. Y también, y bueno, los planes a futuro o que tengo planeado continuar con estos organoides, continuar la caracterización, incluso en el pasaje 50 al menos, estudiar específicamente el RAS pathway, RAS pathway, la función de este pathway en SPEM, porque se ha observado en un estudio grande de en UK Center for Genomics y algo más, con una cohorte grande de pacientes de cáncer gástrico, se ha observado que una de los pathways común entre estos pacientes es RAS. Entonces, una de los específicamente como esta señalización, esta vía de señalización RAS puede hacer que este órgano SPEN pueda progresar directamente a cáncer. Porque otra de las cosas que se pueden hacer con estos órganos es CRISPR. Puedo hacer deletear o puedo superregular
una proteína o un gen que esté relacionado con esta vía de señalización y ver si realmente estos órganos pierden las características SPEN y más bien ahora tienen las características de un adenocarcinoma. Y también el órganos con citoquinas, específicamente con interleuquina 4 e interleuquina 13, porque se ha observado en los modelos animales, al menos se ha observado que estas interleuquinas, específicamente la 13, está bastante relacionada con la progresión de SPEN. Y bueno, también quería mencionar, porque puede que a ustedes les interese, la Universidad de Columbia tiene todos los miércoles, al menos los Tissue Talks, sé que son los miércoles, y este webinar que son los viernes, y que porque ustedes están más interesados en lo que es ingeniería, bioingeniería de tejidos y eso. El tejido, sobre todo los webinars si no me equivoco es es de bioingeniería médica o algo así. Y es bastante interesante todos los miércoles y bueno, los viernes también. Yo normalmente asisto a los Tissue Talks, pero todas las semanas tienen ponentes súper impresionantes, no solamente Estados Unidos, de otros países, y tienen bastantes temas de bioingeniería que a ustedes les puede interesar. Y es fácil de conectarse o de inscribirse, ahí está el link. O le puedo mandar el link a la organizadora para que lo reparta con quien esté interesado también. O pueden poner a Tissue Talks, este título en Google con Universidad de Columbia o Columbia University, y allí puede que lo encuentren rápido. Son bastante interesantes. Y bueno, gracias. Bravo. Gracias. Muchas gracias, Ela. Muy inspiradora y motivadora tu presentación, tu trayectoria y sobre todo lo que estás aportando a estas dos áreas de la ciencia. Estoy segura que has motivado a muchos de acá o incentivado a que también den su granito de arena a estas áreas y que sigan buscando oportunidades como las has hecho. Felicitaciones también por todos los logros. Y ahora tocaría la sesión de preguntas. Si es que alguien tiene algunas dudas, pueden escribirlos en el chat. Ahí los esperamos unos minutitos para que vayan pensando. Una cosa que he notado ahorita viendo la lista de participantes es que la mayoría de participantes son mujeres. Qué bueno. Porque normalmente en el mundo de la ciencia, la mayoría de personas que encuentro son varones. Qué bueno que en la parte, y sobre todo en ingeniería abundan los varones. Qué bueno que haya más mujeres interesándose en ciencia y sobre todo en ingeniería, en bioingeniería. Sí, justo eso hemos visto en nuestra carrera, que la mayoría es mujeres y bueno, creo que año a año se están incentivando más chicas. Y bueno, mientras se le ocurre una pregunta a los participantes, teníamos unas preguntas para usted. Primero, ¿qué le recomendaría yo en cuarto o quinto año de pregrado o recién egresado? O sea, una vez ya teniendo toda la experiencia que has tenido, ¿qué le recomendarías? Porque creo que ahorita los que estamos somos de los últimos años y nos gustaría saber, a partir de tus experiencias y de todo lo que has aprendido, ¿qué podrías recomendarnos? ¿Qué podría recomendar? Que no sea tan tímido mandar mensajes o emails a APIs de fuera, porque esa fue una de las cosas, porque yo fui repu después de un año de haber salido de la universidad, que todavía aplicaba porque todavía no había terminado mi tesis, pero fue por repu que obtuve la pasantía. Pero, o sea, en realidad no necesito, o sea, repu fue una gran ayuda, pero luego me di cuenta que hay bastantes estudiantes de otros países
que les mandan, bombardean a los PIs con emails para buscar una oportunidad, una pasantía en sus laboratorios. Entonces, una recomendación que le daría a mi yo de cuarto, quinto año es que busque por oportunidades, sí, pero que también me lance a mandar emails a los jefes, a los jefes de los laboratorios, de laboratorios en los que estoy interesada y decirles, este es mi currículum, estoy interesada en tu tema, por favor, si hay oportunidad de hacer una pasantía con tu laboratorio, por favor, sería súper guau. Y no sé, o sea, buscar, no ser tan tímida y lanzarme más mandando emails a los PIs. Ujú. En estas épocas de pandemia, ¿cuáles también podrían ser tus recomendaciones? Porque quizás hay algunos laboratorios que están cerrados, no sé, investigar cuáles estarían abiertos o quizás reservar a largo plazo este tipo de pasantías. Sí, bueno, tengo entendido, sí, ¿no? Ahora por lo de pandemia, bueno, creo que ahora las cosas, al menos con respecto a visa, creo que el único problema sería con respecto a la visa por el momento. Pero o sea, sí, igual, aunque estemos en pandemia, mandar emails a los PIs, porque a veces los PIs están súper ocupados que ni siquiera leen el email ahora, sino que lo pueden leer después de meses, o mandarle recordatorios a los PIs y sí, igual lanzarse, porque creo que incluso ahora, si eres aceptado por una pasantía con el PI y el problema es la visa, creo que la embajada, si no me equivoco, ya empezó a dar citas, la embajada de Estados Unidos ya empezó a dar citas para las visas, entonces ahorita, o sea, igual lanzarse y bueno, si en el caso de que hay un temor de exposición de COVID por lo del viaje y eso, hablarlo con el PI si te hace la invitación para hacer la pasantía y pues es complicado por el tema de la pandemia, hablarlo con el PI, decirle que se hace un poco complicado, pero que igual tenga la opción abierta para cuando, no sé, la vacuna, la mayoría de la población mundial esté vacunada o no sé, para después. Pero, o sea, igual lanzarse, yo creo, porque los PIs no siempre revisan los correos al momento. A veces, cuando son mensajes de estudiantes de pregrado, por lo general, al menos mi PI lo que hace es guardar esos mensajes y leerlos, no sé, semanas después, cuando ya tiene tiempo de poder sentarse y poder ver el interés o no. Y también si tiene una opción abierta. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Adriana, puedes activar tu micrófono. Buenas noches a todos. Mi pregunta era sobre, en mi caso, soy recién egresada de San Marcos, igual de biología, pero me gustaría seguir esta línea. Entonces mi pregunta va a si en el caso de los egresados aún estos programas o pasantías sigue siendo vigente. Depende, bueno, no sé si ahora las reglas sigan así, no tan estrictas. En mi año, claro, yo todavía no había presentado la tesis y bueno, todavía no había obtenido el grado de bachelor. Ay, ¿cómo se dice bachelor? El bachiller, porque todavía no he tenido, porque en aquella época yo terminé cuando había todo este problema de la SUNEDU y que no querían reconocer al rector, entonces mi bachiller se demoró una vida. Entonces yo no tenía ni bachiller, ni siquiera había presentado la tesis, entonces era prácticamente, era una egresada que todavía ya no llevaba clases, pero igual era estudiante. Entonces, por eso es que igual me lancé, o sea, yo tenía como que el temor de, uy, no, ya terminé la universidad, no creo que Repo me acepte. Igual me lancé, y bueno, al final funcionó porque mi bachiller, pues no, en aquella época era automático, pero por todo el problema de la nueva SUNEDU y todo eso, se demoró una vida en salir, no había presentado la tesis. Ahora puede que las reglas estén un poco más estrictas, no lo sé, pero igual uno no pierde nada, porque, o sea, no, como yo lo veo, es todas las oportunidades que hay, por lo general, no te cuestan, monetariamente no te cuestan.
Entonces, si no te cuestas, lo único que te cuesta es un poco de esfuerzo en escribir documentos, en actualizar tu CV, escribir tu personal statement, nomás lánzate. O sea, hay que lanzarse. Y ya en el camino te puedes dar cuenta o te pueden decir, no, tú no, puede que sí te acepten o puede que no, pero igual nada, no pierdes nada al intentarlo. Podría Pero preguntar. Podría sería una preguntar. pasantía por contacto, es decir, si me contacto con un PI de un laboratorio, siendo egresada, ¿algo me retiene a no poder ir? ¿O no No, hay no, problema? tipos de visa. Cuando no eres egresado, cuando eres de pregrado hay diferentes tipos de visa. Cuando ya eres egresado hay diferentes tipos de visa. No, eso sí no. Por lo del programa de REPU, ahí sí no sé si están más restrictivos ahora, pero, o sea, cuando es pasantía por contacto, no, ahí no hay ninguna restricción. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, tenemos otra pregunta me hicieron por chat de qué recomendarían los estudiantes en los primeros años. Que traten de buscar, bueno, ahorita por lo de la pandemia puede que sea complicado, pero en general que traten ya de empezar a obtener experiencia práctica en laboratorios. Yo empecé a buscar experiencia terminando mi segundo año, más o menos. Claro, terminando el segundo año y pues me di con la sorpresa de que los laboratorios de San Marcos estaban como que había mucha demanda de estudiantes y pocos laboratorios. Entonces, por eso busqué oportunidades fuera. Pero sí, o sea que ya desde el inicio empieces a tratar de obtener prácticas en el laboratorio, o sea, estar allí con la pipeta en el bench y empezar a tener esa experiencia práctica. Y sobre todo, bueno, creo que ahora es más común, pero si no saben inglés, empiezan a estudiar inglés. A los estudiantes de primer año, si no tienen porque o sea, en Perú nos enseñan inglés en primaria, en secundaria o desde el nido, creo, pero la calidad, al menos la calidad que yo recibí en inglés fue cero. Y cuando empecé a estudiar inglés en el IGNA, cuando estaba en primer año, sí, en primer año. Aquí otra pregunta. ¿Qué recomendaría hacer luego de bachillerarse? ¿Realizar pasantías o hacer tesis? Yo creo que dependiendo de la oportunidad que consigas, o sea, si consigues un laboratorio en Perú que te ayude a hacer la tesis pagada, con los insumos y todo, pues hay que tomarlo. Pero si no hay un laboratorio, si no puedes conseguir un laboratorio que te financie la tesis, lo que puedes hacer es hacer la pasantía y al momento de hacer la pasantía, hablar con el PI y establecer, preguntarle si es posible tomar el proyecto en el que tú vas a trabajar en esta pasantía y utilizarlo como tesis. Conozco a 2 personas que han venido a Vanderbilt de Perú, Gabriela de Cayetano y antes, 2 años antes, otra persona de Cayetano también que vinieron a hacer pasantías por contacto. Y el proyecto en el que trabajaron les ayudó o lo usaron para la tesis en Cayetano. Siempre y cuando lo hables con el jefe, ¿no? Con el jefe de laboratorio, con el PI. Sí saben qué significa PI, ¿no? Principal Investigator, porque sí. Mi correo. Sí. Bueno, por último, mientras escriben sus últimas preguntas, los invitados a esta charla son de Journal Club, que es más que nada para leer artículos científicos, para que puedan aprender, que es súper importante durante toda tu carrera y después.
Y queríamos preguntarle, porque de hecho usted ha leído un montón para poder hacer las investigaciones que ha hecho, ¿cuál es su estrategia para leer artículos y cuál es su estrategia para soltarse a hacer preguntas y contactos? La última pregunta, ¿cuál fue? ¿Soltarse para qué? Para hacer preguntas y contactos, que creo, tiene más que ver con la parte de networking. Ya, bueno, para leer los papers, puede que no sea tan eco-friendly, pero a mí me gusta imprimirlos. Me gusta imprimirlos y tenerlos, trato de minimizar el número de hojas, a veces no, la mayoría de veces no imprimo las referencias, y eso sí ya lo observo en la computadora, pero me gusta imprimirlos y resaltar con colores diferentes, como que las secciones o las cosas que se entrelazan. Y por lo general empiezo con el abstract, porque me da una idea general, directa, de lo que se trata el paper, cómo lo hicieron, casi no cómo lo hicieron, pero al menos las conclusiones, los resultados y las conclusiones que obtuvieron. Después, si ya sé, si el paper es muy familiar, estoy muy familiarizada con el paper o con lo que hace, no hago ni la introducción, no me leo ni la introducción ni la metodología, y me voy de frente a resultados. Si hay cosas que no conozco, si han utilizado una técnica nueva que no, que desconozco, allí sí me voy a la parte de metodología y checo brevemente en qué consistió esta nueva técnica y eso. Pero después del abstract normalmente me voy a los resultados, y en los resultados trato de buscar, o sea, trato de linkear las conclusiones resaltantes de cada sección de los resultados con la figura, con la figura que está expresando, que está mostrando ese resultado y esa conclusión en esa sección. Y bueno, después la discusión para ver información adicional que que los autores hayan puesto, porque por lo general a veces, la mayoría de veces en la discusión empiezan escribiendo cómo fue lo que encontraron y qué es lo que les llama la atención de lo que encontraron, y si esto se relaciona con estudios anteriores, o si esto cambia el paradigma del área, o si esto se relaciona, cambia un poco el paradigma, pero apoya a otros laboratorios que también están haciendo lo mismo, cosas así. Y bueno, al final casi algunos papers no tienen conclusiones como sección, pero cuando la tienen como sección la leo, y cuando no los trato de sacar mis conclusiones en los márgenes, escribir mis propias conclusiones. Y por lo general, tratando de, o sea, me gustan bastante los colores, tratando de conectar un mismo tema o mismos términos con colores diferentes. ¿Cómo podría conseguir hacer una tesis pagada en Perú? Por lo general en laboratorios que han recibido financiamiento de Concitec, al menos en mi época. Pero creo que los Concitec sigue financiando proyectos de investigación a laboratorios, y les pide a tesistas de pregrado, de posgrado, pagado. Y bueno, cuando me refería a pagada, me refería a que a ti no te cuestan los reactivos, a ti no te cuestan, no sé, los reactivos, los elementos para hacer la tesis, más no para que te paguen. A mí no me pagaron la tesis. Yo no recibí ningún pago, un estipendio para mí, pero a mí no me costó ni un centavo todos los reactivos, porque del secuenciamiento, de la técnica de secuenciamiento Sanger que dicen, no pagué nada. Pero conocía algunos amigos de mi base, lograron conseguir tesis pagada en Cayetano, porque habían laboratorios que habían recibido financiamiento de Concitec en los que estipulaba cierto número de estudiantes o de tesistas, y eso también, y una parte de todo el financiamiento estaba dirigido a los tesistas, y no era el mínimo, recuerdo lo que le pagaban a mis amigos, era el mínimo, pero a nada.
Ya, muchas gracias, Ela. Creo que hemos aprendido mucho, tanto experiencias de pregrado, las pasantías, tu doctorado y también los últimos consejos que nos has dado. También agradecemos a todos los participantes y esperemos que hayan aprendido mucho. Y bueno, nuevamente te agradecemos, Ela, por tu tiempo y por habernos enseñado tanto. Y gracias, Ela. Esperamos tenerte para otra oportunidad. Muy pronto. Cuídate, estamos hablando. Gracias a todos por asistir.